Corte Centroamericana, como sí, que si fuera punto y aparte. Yo estoy aquí, lo que resolvamos aquí, eso es, y lo que firmaron nosotros, lo que acordaron nosotros no vale. O sea, se le vende esa percepción a la gente y a la opinión pública. ¿Cómo no? O sea, que no es cierto. Así es. En cuanto a ese aspecto, le diré que un tribunal nacional tiene la misión de juzgar y ejecutar lo juzgado, el mismo tribunal. En el caso de un tribunal internacional como es la Corte de la Haya, dicta resoluciones, dicta sentencias, juzga, pero no ejecuta los fallos. Quien le ejecuta es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Recuerda cuando Nicaragua le ganó el juicio a Estados Unidos. Fue en el Tribunal de la Haya, pero a la hora de ejecutar el fallo, llegaron al Consejo de Seguridad, donde las grandes potencias tienen el derecho al veto. Estados Unidos vetó en el Consejo de Seguridad de la ONU la ejecución de la sentencia, y fue algo muy lamentable. Pero aquí a nivel centroamericano, quienes ejecutan los fallos de la Corte son los mismos presidentes centroamericanos, y ninguno de ellos tiene derecho al veto. Todos, efectivamente, estos estados son soberanos y hay igualdad entre ellos. Ninguno es superior a otro. Esa es una gran ventaja que tenemos en Centroamérica. Pero ¿tiene sus estatutos la Corte Centroamericana? Definitivamente. Por una parte, que fue creada mediante el protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la ODECA, fungiendo esto, entrando en vigencia, mejor dicho, desde el 12 de octubre de 1994. Ese protocolo de Tegucigalpa claramente establece que los 6 estados centroamericanos reconocen la jurisdicción de la Corte y que todas sus controversias serán sometidas ahí. Por otra parte, está un tratado complementario que se denomina Convenio de Estatuto de la Corte Centroamericana, que establece de manera clara y categórica que los fallos de la Corte son vinculantes, son de obligatorio cumplimiento y de ineludible cumplimiento. Así está establecido en los tratados internacionales, y esta Corte es la que más facultades tiene comparado con otros tribunales del mundo. Es más, no solamente los estados participan, no solamente los organismos de la integración centroamericana, sino que también la persona natural, el ciudadano. Cuando se ve afectado en sus derechos por una disposición de un organismo centroamericano, puede acudir, puede reclamar, tiene acceso directo a la Corte Centroamericana. Cualquier ciudadano. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Alguien gana un juicio, obtiene sentencia a su favor, incluso en el juzgado de primera instancia, segunda instancia, llega a la Corte Suprema, y muchas veces obtienen ese fallo a su favor, pero el Estado o alguien de la autoridad del Estado no lo cumple. Le voy a dar un ejemplo. Janet Vega Baltorano, arquitecta, no tengo el gusto de conocerla, pero sí yo participé en ese juicio porque ella había ganado el juicio. Y el ministro de Agricultura y Ganadería de esa época dijo: no se va a cumplir ese fallo, ese amparo que ha dictado la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua. Casos de eso hay muchísimos. Es un caos, un irrespeto a un fallo judicial. En ese caso, la persona natural, la persona humana, acude a la Corte, y la Corte requiere al Estado para que cumpla ese fallo, y de lo contrario incurrirá en responsabilidad legal, responsabilidad internacional, y los Estados no es que sean exentos de responsabilidad, no tienen responsabilidad, están sujetos al derecho mismo. En conclusión, estos fallos sí son obligatorios, sí son vinculantes, y son los presidentes los encargados de dictar las medidas para la ejecución del fallo. Le voy a dar un ejemplo. Hace 2 años hubo un juicio entre los 2 poderes del Estado, aquí de Nicaragua. Hubo un conflicto, involucrados pues el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y en alguna manera la Corte Suprema. Entonces, como este tribunal nuestro es un tribunal supranacional, tiene la facultad expresa de conocer los conflictos entre poderes del Estado. Se dictó sentencia, no la querían cumplir las personas vencidas en el juicio. Entonces, el Poder Ejecutivo acudió a los presidentes centroamericanos para que dictaran las medidas para la ejecución del fallo. Y hay algo muy importante.
aparecen en ese documento de ejecución del fallo las firmas de los 6 presidentes centroamericanos, reconociendo la validez de la sentencia, su valor legal, su fuerza obligatoria, y dictaron medidas para la ejecución y estamparon sus firmas autógrafas, de manera que está reconocida por ellos. Ahora, respaldo para la Corte, ¿lo hay? Sí. Por una parte, la presencia que vamos a tener de las distinguidas personalidades, no solamente de las Cortes Internacionales, de las 11 Cortes, también viene el representante del Secretario General de las Naciones Unidas, va a venir el Secretario General de la OEA, doctor Insulza, y van a venir otras personalidades. Viene, por ejemplo, la Corte en Pleno de Honduras, viene acá, igualmente la Corte en Pleno de El Salvador, el presidente de la Corte de Costa Rica igualmente, y de los otros países centroamericanos. Eso es una prueba de confianza, de respaldo, de reconocimiento a la Corte, y algo más todavía. Vienen 4 presidentes centroamericanos. ¿Quiénes son? Presidente Zelaya de Honduras, presidente Belchier de Guatemala, presidente Saca de El Salvador, y estará presente el presidente don Daniel Ortega. Ellos van a intervenir, van a hablar, estará CNN, estarán ustedes como periodistas del cuarto poder del Estado de Nicaragua. O sea, ¿en qué se va a convertir Managua? En la capital del mundo durante 2 días. De justicia. Y para finalizar, estimado doctor Francisco Darío Lobo Lara, necesitamos que las leyes se cumplan. Claro, que necesitamos que los poderes respeten la independencia de cada uno de ellos. Necesitamos que los jueces sean responsables. Necesitamos que la policía en Nicaragua, estoy hablando del caso de Nicaragua, no sé cómo estarán en otros países centroamericanos, pero aquí hay casos, doctor, y qué bueno que vienen todas estas cortes internacionales, ojalá que aprendamos un poquito. Aquí hay casos que jueces dictan sentencia, van a la policía, van a quien tiene que ejecutarlo y hacer cumplir la sentencia, simplemente dicen no. ¿Cierto? O sea, es lamentable, es triste de que aquí nadie respeta la ley, o algunos se creen superiores, ¿verdad?, a una orden o a la ley. Y eso no puede ser. Para vivir un Estado de Derecho y para vivir en paz y tranquilidad y que se sienta la confianza en este país, debemos respetar la ley. Ojalá que el Ejecutivo tome carta en el asunto, que le dé su lugar, y que la policía también tiene que actuar, y que los jueces deben estar conscientes de que aquí no están por encima de la ley, y nadie debería estar por encima de la ley. De lo contrario, se volvería un Estado salvaje y nunca podríamos salir de este subdesarrollo judicial que tenemos todavía en Nicaragua. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Éxitos, ¿verdad? Muchas gracias. Como nos permitiese brevemente decir que ha sido con el apoyo de la Unión Europea que estamos logrando este objetivo del Banco Centroamericano y de otras instituciones, de acuerdo con usted en que nadie es superior a la ley. De ahora en adelante, Centroamérica no puede ser ignorada, y nosotros debemos saber que no estamos solos. La justicia debe imperar y se deben cumplir los tratados internacionales. Me alegra, gracias. Una pausa, quédese todavía con nosotros, doctor. Una pausa y ya regreso con todos ustedes. Tenemos invitación para un evento que se va a realizar muy pronto, los Matanceros, el segmento de Niños Talentos, así es que no le cambie. Me dice que no vienen los mocuares, sino las nenas, así es que, por favor, déjelo ahí en Canal 12. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias.